adventistas y después fue la iglesia adventista. Eran los adventistas mileritas. Exacto. Hasta el 22 de octubre de 1844. El adventismo que surge luego del gran chasco del 22 de octubre se divide en varias facciones. Estaban los espiritualizantes que decían que Jesucristo había venido en espíritu. Estaban los adventistas de la puerta abierta, que eran los que decían que había que seguir predicando. Estaban los de la puerta cerrada, que somos nosotros, que decíamos que ya no hay que predicarle a más nadie porque la gracia se terminó y que lo que teníamos que hacer era salir a buscar a los que estaban dispersos. Y luego también estaban los que decían que Jesucristo no venía, que perdieron la fe completamente. Los adventistas de la puerta cerrada fueron evolucionando. Eso somos lo que somos nosotros ahora mismo. Somos nosotros ahora. Los adventistas de la puerta cerrada comían carne de cerdo, eran arrianos. Eso eran los que fumaban en el púlpito. Fumaban en el púlpito, tenían vacinillas para escupir, escupideras. No creían en el Espíritu Santo, decían que el Espíritu Santo era una fuerza, que no era Dios. No creían que Jesucristo fuera Dios, sino que fue un ser humano. No pensaron en ese momento que Jesucristo fuera eterno, que había sido Dios desde la eternidad y por la eternidad, sino que tenían conflicto con la naturaleza de Cristo. En ese tiempo habían todavía debates teológicos concernientes a diferentes tipos de temas, incluso esos mismos temas. Claro que sí, claro que sí. Mira, una cosa interesantísima de los adventistas del séptimo día es que el núcleo, mucha gente piensa que las doctrinas adventistas fueron establecidas por el linaje de White mediante visiones. No fue así. Tenemos escritos de Joseph Bay defendiendo el tema del sábado, independientemente de lo que decía el espíritu de profecía. Sí. Tenemos también escritos también de John Andrews. John Nevis Andrews. John Nevis Andrews, hablando acerca de temas muy específicos. Claro que sí. Y cuando se da el tema de la visión que tiene Iran Eson sobre el tema de la visión del santuario, yo entiendo que no solamente fue a través de Elena de White que el Señor estableció las bases fundamentales de la iglesia. De hecho, la visión o la percepción, lo que sea que tuviera Iran Eson, guió, pero no estableció la base teológica. Estableció un norte, realmente. Estableció un norte, pero no la base teológica. Porque en ese tiempo acuérdense que había una desorientación. De los 100 que quedaron luego del gran chasco, ¿verdad? Sí. Ese grupo que se reunió allá en el Maizal a orar, ¿verdad? Sí. Estaban buscando dirección. Yo estuve ahí, en el Maizal. ¿Usted lo visitó? Yo lo visité el Maizal, yo visité el granero. Me llevó Andy. Me dicen que hay una iglesia ahí. No. O una especie de lugar donde hacen... La iglesia adventista compró eso ahí. Lo compró. Y es ahora un museo adventista. Sí. Interesante, ¿verdad? Sí. ¿Cómo usted se sintió cuando vio ahí el Maizal y todo en el lugar? Me sentí parte de la historia. Qué bueno, interesante. Sí. Entonces, los adventistas construimos nuestras doctrinas sobre la base de la Biblia. O sea, era estudiar, buscar en la Biblia lo que decía sobre el santuario celestial. Ahora nosotros sabemos que hay muchísima información sobre el santuario celestial en la Biblia. Pero en ese entonces la gente no pensaba eso. Sí, porque hay que aclarar que la luz, la verdad es progresiva. La luz se ha ido ampliando. Obviamente no podemos discutir con un adventista de antigüedad, de ese tiempo, porque la luz que hay ahora es distinta. No es distinta, es más. O sea, hay más luz, pero la base teológica está ahí. Sí. Es la misma. Entonces, ellos profundizaron en lo que creían. Hay que tomar en consideración una cosa. El gran chasco vino por un error teológico de Guillermo Miller, que él pensaba que el santuario que iba a ser purificado era la tierra. Porque él no tenía el conocimiento bíblico de que había un santuario en el cielo. Y si lo tenía, no pensaba que pudiera haber pecados registrados en el cielo. Entonces, ese error, sumado a que no se podía poner fecha para el regreso de Cristo, hizo que Guillermo Miller y los milleritas pues se cayeran, se fueran de boca. Sí, es interesante porque independientemente de lo que Guillermo Miller presentó, Guillermo Miller trazó un precedente en el mundo en ese momento. Porque lo que eran conocidos como los adventistas hasta ese momento eran conocidos con los que proclamaban el regreso de Cristo. Sí. Entonces, a pesar de que fue un error de cálculo, un error
de que a pesar de que Guillermo Miller fue un un acérrimo estudioso Sí. de la Biblia, como Sí. lo dice el Conflicto de los Siglos, de que Sí. no pasaba una página, un versículo sin entenderlo. Yo creo que él llegó y su equipo, porque no fue él solo, No, él y el equipo que tenían, pues entendieron que el santuario que se iba a purificar era la tierra. exacto. Y ahí había un error teológico. Y eso fue lo que investigaron José Bates y esa gente, el grupo que estaba con él. Investigaron eso y llegaron a la conclusión de que sí que había un santuario celestial, que el santuario del desierto que estableció Moisés era una copia. Ujú. Hazlo según el modelo que te ha sido mostrado. Entonces, el santuario celestial es una copia del santuario, el santuario terrenal es una copia del santuario celestial. Vemos que eso, vamos a decir que eso fue como el punto de partida de lo que más adelante fue o es ahora mismo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sí. ¿Cómo eran esos adventistas en ese tiempo? Por ejemplo, aspecto teológico o aspecto político. ¿Qué visiones tenían del futuro de la iglesia para esos tiempos? Al principio, el objetivo era reunir a todos los mileritas adventistas que quedaron dispersos. Ok. Que fuera el principio. Nadie pensaba en obra misionera fuera de Estados Unidos, establecer misiones, enviar misioneros fuera. Nadie pensaba en muchísimas cosas. De hecho, los hermanos ni siquiera pensaban que ellos tenían responsabilidad en sostener el ministerio. Jaime White era pastor adventista, pero también era leñador. Entonces, él trabajaba el día entero cortando leña por 50 centavos de dólar, y con eso era que él mantenía a su mujer, que vivía en una casa prestada con muebles prestados. No tenía ni en qué caerse muertos. Más adelante, en 1850 por ahí, John Nevis Andrews, que era uno de los cerebros de la iglesia adventista, tuvo que dejar de ser pastor adventista e irse a trabajar en Iowa como dependiente de una tienda de su tío, porque la iglesia no tenía con qué pagarle. Entonces estaba físicamente agotado, económicamente roto. Entonces, la hermana White y Jaime tuvieron que irlo a buscar a Iowa. También fueron a buscar a John Lomboro, que también se fue. Porque la iglesia, los hermanos de la iglesia no tenían, tampoco había una organización en sí. No tenían criterio de que la iglesia, la organización no tiene dinero, el dinero lo tienen los hermanos. Los hermanos que son profesionales independientes, los hermanos que son comerciantes, que son empleados, son ellos los que mantienen a la iglesia. Que es lo mismo que ha pasado todo el tiempo desde Lucas 8, las mujeres que mantenían el ministerio de Jesucristo. Sí. Ahí lo dice, habían mujeres que financiaban el ministerio de Jesucristo. Entonces, hasta que la iglesia no entendió eso, que ellos tenían que aportar para que el ministerio funcionara, y que necesitaban una organización para que la iglesia funcionara. Entonces la iglesia no pudo enviar misioneros. Podemos decir que hasta ese punto, o sea, hasta el punto del establecimiento de la iglesia como una organización, no había una visión clara. No había una visión clara. La iglesia la organización nace como una necesidad de preservar las casas de culto. Okay. Y también de darle identidad a autoridad y autorización a los pastores que predicaban, porque aparecía en cualquier iglesia, aparecía fulano de tal que no tenía ninguna autorización de la iglesia, se paraba y predicaba y decía muchísimas cosas. Y muchas veces decía cosas que no eran lo que nosotros creíamos. Interesante. Entonces dijeron, no, pero tenemos que cortar con esto. Y también se estableció porque había que pagarle a los pastores. Cierto. Había que pagarle para que pudieran estar. En la edad de White y Jaime ya tenían una vida más estable al final de sus años. Por ejemplo, los años de Jaime, que murió en 1800 y pico, 1880 y pico por ahí, debido a que Elena de White escribía y Jaime era muy buen negociante, buen administrador, y tenían una mejor vida. Pero ellos pasaron mucha necesidad, muchísima hambre. Pasaron. Sí. De hecho, y Jaime White se enfermó bastante realmente. Sí, también, porque tenía que trabajar más de la cuenta para que la iglesia funcionara. Es cuando los hermanos asumen su responsabilidad individual en un programa que fue organizado por la iglesia de Battle Creek en Michigan,
1850 y pico, 60 por ahí, que los hermanos comienzan a aportar no diezmos y ofrendas, sino una ofrenda, creo que 5 dólares mensuales, algo así. 5 no, eso es mucho dinero en ese entonces. 5 dólares, 50 centavos de dólar, las mujeres daban 25 centavos de dólar. Y así la iglesia pudo enviar sus primeros misioneros